Hola mis hermanos y hermanas, bienvenidos una semana más a este canal en el cual vamos a tratar y estudiar o por lo menos analizar en la medida que sea posible una nueva clase de Ven Sígueme que esta semana toca Doctrinas y Convenios del 121 al 124 y el tema es Oh Dios, ¿en dónde estás? El himno para esta ocasión que yo he elegido o que me ha inspirado esta lección es Paz, cálmense. Bien, para aquellos que no me conozcan, yo soy Lolo y voy a ser vuestro anfitrión y maestro en este día y en la clase que nos toca. Una cosa que sorprende, si es que hemos estudiado la lección de hoy de Ven Sígueme, es cómo comienza en el manual de uso individual y familiar al exponer el tema. Un caso curioso, porque en lugar de tratar digamos, un poco los antecedentes de cómo se recibieron las Doctrinas y Convenios del 121 al 124, perdón, empieza diciendo, en el nivel inferior de la cárcel del condado de Liberty, Missouri, se conocía como el calabozo. Los muros eran gruesos, el suelo de piedra estaba frío y sucio, la comida, la poca que había, estaba podrida y la única luz que había provenía de dos ventanas angostas con barrotes cerca del techo. Es decir, en lugar de entonces los antecedentes históricos, empiezan contándonos, diciéndonos cómo era el calabozo donde estaba el profeta y otros hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de comenzar de tal forma y manera? Ahí os lo dejo para que reflexionéis al respecto. Cuando nosotros o quienes amamos están en medio del sufrimiento, es normal preguntarse si Dios está consciente de nosotros. Créeme si os digo y testifico que Él siempre está pendiente de cada uno de nosotros y que ni un solo cabello se nos cae sin que Él lo sepa. También, si me lo permitís, recordaré una historia tan antigua como yo y como muchos de vosotros, en la que cuenta que un hombre iba caminando por la playa y se fijaba y miraba para atrás y se fijaba en las pisadas y veía que siempre había dos pares de pisadas. Pero llegó un momento en que este hombre, al mirar para atrás, se dio cuenta de que en la arena de la playa solo había un par de huellas, cuando antes había dos pares. Entonces pues, se decía, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejaste solo? Y entonces el Señor le mira cara a cara y le dice, en los buenos momentos caminábamos juntos, pero cuando llegaron los malos momentos, yo te llevaba en brazos. No, el Señor no nos va a dejar solos. Eso los testifico desde ya. Bien, me saco las lágrimas, que ya sabéis que soy un llorón. Otros dirán que es el espíritu en que también tenéis razón. Bien, comencemos la lección de hoy. El 31 de octubre de 1838, las tropas de la milicia del estado de Missouri apresaron al profeta José Smith y a otros líderes de la iglesia en Far West, Missouri. Estos hombres fueron finalmente recluidos en la cárcel de Liberty, en el condado de Clay, Missouri, y sufrieron muchísimo durante sus 4 meses de confinamiento. Desde la cárcel de Liberty, el profeta dictó una carta a los miembros de la iglesia el 20 de marzo de 1839 y una segunda carta aproximadamente 2 días después, en las que el profeta incluía las oraciones que había escrito para pedir al Señor que tuviera compasión de él y de todos los santos que sufren. También incluyó la respuesta del Señor a esas oraciones, así como consejos para los miembros de la iglesia que habían sido expulsados de sus hogares en Missouri. Varios fragmentos de esas cartas están registradas en Doctrinas y Convenios del 121 al 123.
Entre agosto y octubre de 1838, los malentendidos y las tensiones entre los habitantes de Missouri y los miembros de la Iglesia desencadenaron un conflicto armado. 27 de octubre de 1838, el gobernador Libor W. Wolf autoriza el exterminio o la expulsión de todos los santos los últimos días del estado de Missouri. El 30 de octubre de 1838, bandas armadas antimormonas atacan a los miembros de la iglesia en el asentamiento de Hobbs Mill, ubicado a unos 19 kilómetros al este de Far West, matando a 17 hombres y niños, hiriendo a otras 13 personas. El 31 de octubre de 1838, las tropas de la milicia del estado de Missouri arrestan al profeta José Smith y a otras personas en Far West, Missouri. El 1 de diciembre de 1838, el profeta José Smith y sus compañeros son recluidos en la cárcel de Liberty en el condado de Clay, Missouri, como hemos dicho anteriormente. Del 20 al 22 de marzo de 1839, el profeta José Smith dicta varias cartas desde la cárcel de Liberty, fragmentos de las cuales están registradas en noticios y convenios del 121 al 123, tal como también lo hemos mencionado hace un momento. El 6 de abril de 1839, el profeta José Smith y sus compañeros son llevados de la cárcel de Liberty a Gayanti, Missouri, para una audiencia ante el tribunal. El 16 de abril de 1839 se les permite escapar de la custodia y se unen a los santos en Illinois. Bien, el 31 de octubre de 1838, George Hinckley, miembro de la iglesia y coronel de la milicia del estado de Missouri, traicionó a José Smith. Hinckley dijo a José Smith que miembros de la milicia de Missouri que habían atacado a los santos en Far West, Missouri, querían reunirse para solucionar pacíficamente los desacuerdos. Cuando José y otros líderes de la iglesia llegaron para la entrevista, la milicia los tomó por la fuerza en calidad de prisioneros de guerra. Durante el siguiente mes, José Smith y sus compañeros fueron maltratados e insultados, quedando encarcelados por sus enemigos en Independence, Missouri, y Richmond, Missouri, mientras esperaban el juicio que se basó en acusaciones falsas y que se llevó a cabo sin seguir el debido proceso legal. José Smith y otros líderes de la iglesia fueron trasladados a una cárcel situada en Liberty, Missouri, el 1 de diciembre de ese año. Durante los 4 meses siguientes, el profeta y su hermano Jairo, Alexander Murray, Lyman Weed y Caleb Baldwin fueron retenidos en la mazmorra de la planta inferior de la cárcel de Liberty durante un crudo invierno. Sidney Rigdon también estuvo con ellos durante un tiempo, pero un juez autorizó su liberación a finales de enero de 1839. Por temor a las amenazas de los enemigos, el hermano Rigdon no se marchó de la cárcel hasta principios de febrero. Imaginen cómo sería estar encarcelados en un lugar tan pequeño con 4 o 5 hombres más durante 4 meses de invierno. 2 pequeñas ventanas rejadas dejaban entrar muy poca luz y, en el exterior de esas ventanas, había gente burlándose de los presos e insultándolos. Los presos dormían en el suelo, sobre paja sucia. Entre los escasos objetos que había se cubría un cubo para excrementos humanos. Durante un tiempo, José no tuvo manta, que era la única protección del frío con la que contaban los presos. En ocasiones se les envenenaba la comida y otras veces era tan repugnante que solo por la desesperación del hambre podían comerla. Raramente les permitían recibir visitas y se sentían profundamente apenados al escuchar hablar del sufrimiento de los santos que habían sido expulsados de Missouri en pleno invierno. El elder Joseph B. Winnie del Coro de los 12 Apóstoles declaró respecto a lo que estamos comentando. Al pasar por adversidad, quizás sientan que solo a ustedes les sucede todo. Quizás sacudan la cabeza y se pregunten, ¿por qué a mí? Pero tarde o temprano, el indicador de la rueda del pesar señala a cada uno de nosotros. En un momento u otro, todos debemos sentir pesar. Nadie está exento. El aprender a sobrellevar los momentos de desilusión, sufrimiento y pesar es parte de nuestra capacitación sobre la marcha. Esas experiencias, aunque a menudo son difíciles de soportar en el momento, son precisamente el tipo de experiencias que expanden nuestra comprensión, edifican nuestro carácter y aumentan nuestra compasión
por los demás. El profeta José Smith y sus compañeros Jairo Smith, Lyman Witt, Kenneth Wadden y Alexander Murray, y durante parte del tiempo sin herido, sufrieron mucho mientras estuvieron en la cárcel, esperando el juicio por acusaciones falsas. Durante el tiempo que pasaron allí, fueron víctimas de muchos actos inhumanos. La ración diaria de alimentos que recibían era insuficiente e inadecuada. En ocasiones, solo la inspiración del Señor los salvó de consumir alimentos envenenados, los que no todos pudieron evitar. Alexander Murray dijo: no podíamos comer aquello sino cuando nos obligaba el hambre. La cárcel no tenía calabozos adecuados para dormir, de manera que se vieron forzados a buscar descanso en camas de paja armadas sobre duros pisos de tablas y de piedra. Se les permitía muy poco contacto con el mundo exterior, especialmente durante el primer mes de reclusión, más o menos. Y aquello ocurría en los momentos críticos en los que los miembros de la Iglesia sufrían la persecución más intensa en Missouri y necesitaban desesperadamente a su profeta y a su líder. De vez en cuando les permitían recibir en la cárcel visitas de amigos y se les concedía enviar y recibir correspondencia. Entre el 20 y 25 de marzo de 1839, el profeta José dictó una extensa epístola, la cual fue firmada por todos los que estaban allí encarcelados. En realidad fueron dos cartas, aunque el profeta describió la segunda como la continuación de la primera. Con respecto a ese mensaje, el presidente Joseph Fidel Smith dijo: aquella fue una de las cartas más notables que haya escrito jamás hombre alguno. De hecho, fue el resultado de la inspiración recibida con humildad. Es una oración, una profecía y una respuesta que se recibió por revelación del Señor. Nadie, sino un alma noble, llena del espíritu del amor de Cristo, pudo haber escrito una carta así. Considerando los sufrimientos que padecieron, no debe sorprendernos que el profeta haya clamado pidiendo alivio para su alma angustiada. No obstante, en su ferviente súplica se percibe un espíritu de tolerancia y amor hacia sus semejantes. Bien, hay que aclarar que antes de que José Smith fuera encarcelado en Liberty, él y otros líderes de la iglesia, entre los que se encontraba Parley Pepper, fueron encarcelados justamente en Richmond, Missouri. Mientras se encontraban en la cárcel de Richmond, escucharon a los guardias de la prisión describir en un lenguaje repugnante hechos horribles de pillaje, violación y asesinatos que habían cometido contra los santos de los últimos días. Parley P. Pratt relató que, después de escuchar esto durante un tiempo, José respondió de la siguiente manera: de pronto se levantó y clamó con voz de trueno, o como un león que ruge, diciendo, según lo que recuerdo, las siguientes palabras: ¡silencio! ¡Demonios del abismo infernal! En el nombre de Jesucristo los reprendo, les mando callar. No viviré ni un minuto más escuchando semejante lenguaje. Cesen de hablar de esa manera, o ustedes o yo moriremos en este mismo instante. Los guardias le pidieron que los perdonase y permanecieron callados hasta cambio de guardia. Parlin habló posteriormente de esta experiencia. He visto a los ministros de justicia en los tribunales de Inglaterra. He sido testigo de una sesión solemne del Congreso en la que se promulgaron leyes para las naciones, pero dignidad y majestad solo las he visto en una ocasión, erguido y encadenado a medianoche en un calabozo de un oscuro pueblo de Missouri. Bien, cuando los miembros de la iglesia comenzaron a establecerse en el norte de Missouri, que yo no soy. Bien, cuando los miembros de la iglesia comenzaron a establecerse en el norte de Missouri en 1836, afrontaron los mismos problemas que habían encontrado anteriormente en el condado de Jackson, tal como recordáis en lecciones anteriores, y en otras partes de Missouri. Los primeros colonos de la zona desconfiaban de ellos y temían que los mormones pronto controlaran la economía y la política de la región. Las diferencias religiosas también causaban tensión entre los dos grupos. Además, los que habían apostatado de la iglesia ocasionaban problemas a los santos, y cuando no. Para el verano de 1838,
las relaciones entre los miembros de la Iglesia, los disidentes y los primeros colonos del norte de Missouri habían deteriorado rápidamente. En un discurso pronunciado el 17 de junio de 1838, Sidney Rigdon argumentó que los apóstatas debían ser expulsados de la comunidad de los santos. Poco después entregó una carta a esos disidentes advirtiéndoles que si no abandonaban la zona sufrirían las consecuencias. El 4 de julio de 1838, Sidney Rigdon dio otro discurso en el que advirtió a los posibles populachos de que los miembros de la Iglesia responderían agresivamente si eran atacados. Además, un pequeño número de hombres formaron un grupo militar llamado los Danitas, que a veces actuaban sin el conocimiento de la primera presidencia y hacían uso de la intimidación e incluso la violencia contra los enemigos de la Iglesia. En agosto de 1838, un grupo de colonos enojados se reunió en Gallatin, Missouri, para impedir que un pequeño grupo de miembros de la Iglesia votara. Se desencadenó una pelea en la que varias personas de ambos bandos resultaron heridas de gravedad. Mientras tanto, los residentes del condado de Carroll, Missouri, dijeron a los santos que debían abandonar el condado para el 7 de agosto de 1839. A pesar de los esfuerzos de los santos para defenderse, a principios de octubre, un populacho sitió el asentamiento mormón de DeWitt en el condado de Carroll hasta que los santos fueron obligados a marcharse. Después de que los santos fueron expulsados de DeWitt, el populacho amenazó con una acción similar en Adán Ondi Haman. El profeta José Smith y otros líderes de la Iglesia determinaron que la falta de protección de los santos por parte de las autoridades estatales requería una autodefensa agresiva. Durante las semanas siguientes, tanto los santos de los últimos días como los antimormones emprendieron acciones para defender sus intereses, dada la ausencia de respuestas civiles y de la milicia ante la escalada de tensiones. Entre otras cosas, quemaron edificios y confiscaron propiedades. En octubre de 1838, varios disidentes de la Iglesia firmaron una declaración jurada en la que acusaban al profeta José Smith de promover la violencia en Missouri. A finales de octubre de 1838, se me traba la lengua, perdona, un grupo de milicianos del estado capturó a 3 santos de los últimos días que exploraban la zona en los alrededores de Crocker River, Missouri. Al enterarse de que los prisioneros iban a ser ejecutados esa noche, los santos movilizaron rápidamente a 60 miembros de la milicia mormona para rescatar a los prisioneros. Cuando esos hombres se enfrentaron a la milicia no mormona en Crocker River, hubo un tiroteo y fueron asesinados 3 miembros de la Iglesia, entre ellos el apóstol David W. Patten, del cual ya hemos hablado en la lección anterior, y un habitante de Missouri. Basándose en las afirmaciones exageradas que culpaban a los miembros de la Iglesia de las hostilidades en Missouri, el gobernador Linwood W. Wolf emitió una orden ejecutiva el 27 de octubre de 1838, en la que llamaba a que todos los mormones fueran expulsados del estado o exterminados. El 30 de octubre de 1838, más de 200 hombres atacaron el asentamiento mormón de Hobbs Mill, cerca de Fort West, donde mataron a 17 hombres y niños e hirieron a otras 13 personas. En octubre de 1838, una milicia estatal conformada por 1.800 efectivos se apostó alrededor de la ciudad de Fort West. Antes de iniciar el ataque, la milicia arrestó al profeta José Smith y a otros líderes de la Iglesia, los cuales los nombres ya hemos hablado anteriormente. La milicia entonces irrumpió en Fort West, saqueó la ciudad y amenazó y atacó a los miembros de la Iglesia. Acusado de traición y otros crímenes, el profeta José Smith y otros líderes de la Iglesia fueron finalmente llevados a Richmond, Missouri, donde el juez Austin Kidd ordenó que fueran encarcelados en la cárcel de Liberty en el condado de Clyde, Missouri, hasta su juicio en la primavera siguiente. Llegaron a la cárcel de Liberty el 1 de diciembre de 1838. Durante 4 meses de un invierno sumamente frío, el profeta José Smith, su hermano Hiram, Sidney Rigdon, Alexander M. Wright
Nimrod Watt y Khalid Baldwin estuvieron recluidos en el calabozo inferior de la cárcel de Liberty. La celda era de 4,3 por 4,3, 14 pies por 14 pies aproximadamente. Bueno, recordad que Sidney Rigdon estuvo hasta febrero. Después le dejaron irse para casa. Y continuó describiendo un poco cómo era el calabozo del lugar. Y el techo de entre 1,8 y 2 metros de altura, 16 y 6,5 pies. Había dos ventanitas enrejadas por las que entraba muy poca luz. Sus escasas comodidades consistían en paja sucia en el suelo para dormir y un cubo para los desechos humanos, tal como hemos descrito anteriormente. Su única protección contra el frío era una sola manta. Su comida estaba en tan mal estado y era tan nauseabunda que solo la desesperación del hambre los obligaba a comer, y a menudo enfermaban por comerla. Normal. Diarreas y cosas así. Además, se sintieron profundamente afligidos al enterarse del sufrimiento de los santos que fueron expulsados de Missouri en pleno invierno. Es decir, algo que sí, llevo diciendo ya desde el principio de la lección. Bien, para resumir Doctrinas y Convenios 123, versículos de 1 al 10, explicaré que el profeta aconsejó a los santos que recopilaran los relatos de sus persecuciones y los publicaran. Sí, cosa que hicieron varios miembros, es decir, hicieron este mandato o consejo, perdón, y escribieron los relatos de su sufrimiento en esos días. Quisiera, antes de terminar la lección, de agradeceros el que semana a semana, hacia aquellos que semana tras semana escuchan mis lecciones, daros las gracias por ello, y aquellos que son nuevos, pues os doy la bienvenida a mis clases. La verdad es que no es fácil, y sé que muchos de vosotros habéis sufrido, incluso algunos a lo mejor han sido repudiados por sus familiares y amigos. Es muy fácil decir, los conversos, aunque todos somos conversos, para aquellos que somos conversos ya de mayores o nos hemos unido a la iglesia, a los primeros que perdemos son a los amigos, después a la familia, o puede ser que viceversa, porque quizás no nos entiendan o no comprendan, porque es muy fácil pensar que nos han comido la cabeza, el coco, o el sexo, nos han comido nos han lavado el cerebro, lo cual no es cierto. Nadie nos obliga a unirnos a la iglesia. Tú le preguntas a un misionero a cuánto se ha convertido y te dicen a ninguno, a cero. La gente se convierte de sola. Nosotros, los misioneros o los miembros, les enseñamos, les decimos nosotros lo que creemos, y ellos, por medio de la oración, reciben el testimonio de que es la iglesia verdadera. Mis hermanos, de verdad que yo comprendo que es muy duro el permanecer en la iglesia. Ellos desde siempre me han dicho que esta iglesia es de sufrimiento y de servicio, mucho servicio. Pero sé, y os testifico, que no estamos solos. De verdad. Cuando creáis que estéis solos, mirad para el cielo, porque tal vez llueva y son las lágrimas que está derramando nuestro Padre Celestial por vosotros y por vuestro dolor. O quizás no llueva y luca el sol, y nuestro Padre Celestial te está diciendo: sonríe, estoy contigo. De verdad, hermanos. Perseverar hasta el fin. El camino está lleno de trabas. Nadie ha dicho que el camino fuera fácil. Si fuera fácil, ¿qué logro, qué premio podíamos recibir por ello? Los premios se dan cuando das un esfuerzo. Y el esfuerzo debe ser continuo. Mis estimados hermanos y hermanas, no estáis solos. Hay muchos
pero con muchos miembros, hombres, mujeres y niños, que oran por vosotros sin conoceros y piden por vuestro bien, por vuestra salud, por vuestro bienestar, por vuestras familias, por vuestros hogares, por vuestro corazón, vuestras piernas, vuestros brazos. Más de uno ha pedido que a mí me crezca el pelo. Y eso va a ocurrir cuando llegue el momento, cuando resucite, pero hasta entonces, pero bueno, llegaré a tener pelo. ¿Quién será? ¿Quién, quién? Todo es posible. Mis hermanos y hermanas, que tengáis una buena semana y que Dios bendiga. Y mi deseo de oración en el nombre de Jesucristo. Amén. ¡Fin!